Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Hola y muy buenas, sean bienvenidos. Hoy tenemos el agrado de tener un invitado muy especial, pero primero quisiera presentarme a mí mismo, Leandro Granda, y también a mi colega de Estudiantes por la Libertad, la coordinadora de Córdoba, Dayana Santi. Dayana, si nos das el gusto. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por estar viendo este video. Hoy tenemos un invitado muy especial, Nicolás Moraz, así que estamos muy agradecidos de que haya aceptado esta invitación y bueno, espero que puedan ver toda esta charla que va a ser muy interesante, que también lo pueden ir compartiendo o comentando, digamos, que vamos a estar muy al tanto, digamos. Nicolás Moraz es un periodista y divulgador filosófico, tiene 26 años, también ha colaborado en algunos medios, por ejemplo, tuvo una trayectoria en prensa, en radio, en TV. También ha participado de conferencias en diferentes países de Latinoamérica. También recibió una distinción en el sector Open por su compromiso a la divulgación de la idea del libre cambio y del antiimperialismo liberal. También es muy conocido, como sabemos todos, me parece, en YouTube. Tiene un importante trabajo ahí. Bienvenido, Nicolás Moraz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, los saludo a ustedes y a la audiencia. Para mí es un placer volver a hablar con Estudiantes por la Libertad. En años anteriores fui varias veces a dar conferencias para Estudiantes por la Libertad en Paraguay, una vez en Perú, una vez en Guatemala, antes de que el totalitarismo sanitario nos encierre, y algún webinario para la Federación Latinoamericana. Pero nunca había tenido la oportunidad de hacerlo con Estudiantes por la Libertad Argentina, así que les estoy muy agradecido por la invitación. No, acá los agradecidos somos nosotros con usted. Y bueno, para ir empezando la entrevista, Nicolás, quisiera hacerte lo que sería la primera pregunta que tenemos acá, que vendría a ser en cuanto al liberalismo en sí, el cual se lo ha visto muy emparentado con el economicismo y con argumentos tan técnicos, pero sin embargo nosotros queremos ir más profundo, más a la raíz. ¿Qué es propiamente la moral del liberalismo y por qué es fundamental tenerla en cuenta? Bueno, me encanta tu pregunta porque ya plantea buena parte de la crisis que sufrió el movimiento liberal a lo largo del siglo XX y quedó, por tanto, herido de muerte, que es haberlo reducido a lo, supuestamente, porque tampoco es tan así, a lo pragmático, y a olvidarse de que es un movimiento que en esencia generó enormes cambios en la humanidad por su impronta ética. Es una corriente filosófica absolutamente comprometida con la ética, que de hecho, si se le interpreta de acuerdo a cómo fue fundada en distintos lugares y por distintos autores, la condición de justicia desde el punto de vista liberal es irrenunciable. Y esto supone una enorme diferencia tanto con el conservadurismo como con el socialismo, que a lo largo de los tiempos han relativizado o directamente negado las leyes universales y los derechos universales que el liberalismo contempla. Hoy prolifera una visión de que el liberalismo no tiene un pensamiento moral, sino que el liberalismo vendría a ser algo así como la aceptación de todas las visiones morales o éticas de la sociedad que no impliquen coerción. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta tesis, que creo que es bastante simplista. Si bien es cierto que el liberalismo puede cobijar dentro suyo a personas que tengan distintos juicios valorativos sobre distintas cuestiones, por ejemplo, a cristianos, agnósticos, ateos, etc., no significa que el liberalismo no promueva un marco moral. El liberalismo es un marco moral, que entiende que el bien moral superior en lo que refiere a la convivencia entre los hombres y mujeres es la libertad del individuo. Sobre esta base, la base de los derechos naturales, que
no son una abstracción imaginaria, sino que son conclusiones lógicas derivadas de nuestra realidad empírica, el autogobierno, que deriva del hecho de que todos nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos y somos al fin y al cabo quienes padeceremos o disfrutaremos de lo que hagamos con nuestro cuerpo y con nuestra mente. El derecho a la libertad, por supuesto, que es sinónimo de la vida misma, o por lo menos de la vida digna, de la vida que merezca ser vivida, donde uno pueda tomar decisiones y hacerse responsable de los actos, y el de la propiedad, que es básicamente lo que nos separa del resto de las especies. Para cualquier antropólogo precisará básicamente la línea de demarcación entre los estadios primitivos y cualquier forma de civilización en la agricultura. Y la agricultura es básicamente establecerse, producir y generar un excedente, no vivir al día, como lo hacían los cazadores recolectores. Ese excedente es el capital. Ese capital es la propiedad, el justo fruto del trabajo de cada persona y puede ser, por lo tanto, dispuesto como esa persona quiera. A partir de esa base de los 3 derechos fundamentales, el liberalismo siempre y en todo lugar y contra todas las corrientes alternativas estableció que todo ser humano, sin importar su raza, ni su religión, ni su pensamiento, ni su edad, era dueño de estos 3 derechos. Por lo tanto, tenemos la ley de igual libertad y ese es el cuerpo moral fundamental del liberalismo. Que cada uno puede hacer lo que quiere con su vida significa que cada uno puede elegir la actitud que quiera, el enfoque que quiera de las cosas, pero sería muy engañoso decir yo soy liberal, pero estoy en contra de que tú puedas hacer algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Vos podés tener una visión, si se quiere, religioso, conservadora para tu vida y decir, bueno, a mí no me gusta la experimentación con sustancias psicoactivas. O a mí no me gusta para mi vida la homosexualidad. Pero si vos pretendés imponer a través de la ley o de cualquier tipo de acción violenta tus principios a otro, o sea, impedir a otro que mantenga relaciones homosexuales o que consuma drogas, no sos bajo ningún concepto liberal. Llamar hoy, con absoluta ignorancia histórica y filosófica, liberal conservador a quien está a favor del prohibicionismo, del cercenamiento de la libertad individual ajena, no es otra cosa que una falsificación, una mentira, una impostura que nos ha hecho mucho daño. Del mismo modo, tratar de diseccionar la libertad y decir, yo estoy a favor de la libertad civil, pero no de la libertad económica, es negar la historia de la humanidad, y esto es muy interesante para el próximo punto que trataremos, donde la propiedad privada ha sido el resguardo material, concreto, real de la privacidad y de la libertad de costumbres de los individuos. Por lo tanto, no hay forma de hablar de un liberalismo progresista, de un liberalismo conservador. No digo que no existan personas con un marco de ética personal conservador, un marco de ética personal, si se quiere, más similar al progresismo, que puedan ser liberales. Lo que yo quiero decir es que ningún liberal subordinará la libertad individual a ningún otro principio, sea nación, fe, igualdad o cualquier otro valor o digamos, construcción ideológica. Perfecto. Saco de estos puntos cosas muy importantes, que es de la libertad como algo totalmente indivisible, que no se puede seccionar en distintos puntos. Y que al mismo tiempo, cuando mencionas perfectamente la disección que hace Locke en cuanto a los 3 derechos fundamentales en su segundo ensayo sobre el gobierno civil, y precisando sobre esto, que es muy interesante en cuanto a los albores del liberalismo moderno, tal como se lo conoce, quisiéramos también explorar cómo esta corriente filosófica también tiene sus orígenes previos a lo que se lo conoce como la Edad Moderna. Llámese Juan de Mariana, llámese los neoescolásticos. Mismo podríamos ir más lejos a los epicúreos o mismo a Oriente. Y quisiera adentrarme más en eso porque es la historia desconocida o que muy pocos se han adentrado en cuanto a
al liberalismo, o por lo menos la concepción de una vida libre, sin imposiciones sobre los demás, en lo que es alrededor del mundo y previo a lo que nos enseñan, o que peor, nos mal enseñan en la escuela pública? Bueno, me parece un tópico encantador. Así que si me permiten, me gustaría remontarme a la edad antigua. Yo creo que la historia humana podría entenderse en gran medida en forma dialéctica, pero no en los términos que mal plantea, con la maldad esencial, que luego, si me permiten brevemente, reseñaré, el marxismo, que es la lucha entre quienes tienen los medios de producción y la masa proletaria, que es algo totalmente imaginario. Yo creo que la verdadera lucha que dirime en gran medida los cambios políticos y sociales del mundo es la lucha entre la libertad y el poder. Y una forma de definir el liberalismo que le genera mucha alergia a algunos que hoy se proclaman liberales, pero sin embargo han traicionado todos los principios fundamentales de esta filosofía, es que el liberalismo en todas sus aristas apunta contra la concentración del poder. El liberalismo político históricamente planteó distintas formas de evitar la concentración del poder público. Y transigió, y ya iremos a esto, al anarquismo, a la negación, digamos, de cualquier tipo de imposición de poder público sobre las personas, salvo para resguardar los derechos de los demás. El liberalismo en lo económico también apunta contra la concentración económica y ha sido históricamente en los hechos y en las ideas el mayor enemigo de los monopolios, que se forman no por fallos de Estado, sino de mercado. Y bueno, si nosotros entendemos que el objetivo primario del liberalismo es limitar el poder y la imposición sobre la vida y la propiedad de las personas, podemos descubrir que hubo expresiones más o menos liberales en toda la historia humana, aun si no tenían el paradigma filosófico de Locke o de Thoreau o de Spooner. Por ejemplo, en la Edad Antigua podríamos remontarnos a una muy pequeña ciudad de la cual se habla poco, Sibaris, que se encuentra, si no recuerdo mal, en la actual región italiana de Calabria. Si alguno de ustedes escuchó hablar de la palabra sibarita, es un adjetivo que refiere a alguien que tiene gustos fundamentalmente gastronómicos muy exclusivos o refinados. De hecho, sibarita era originariamente el gentilicio de este pequeño territorio, muy pequeño, portuario, que se destacaba del resto de las ciudades del Mediterráneo en su tiempo, mucho antes de Cristo, por la excelencia de sus métodos de producción agrícola. Sibaris tenía un respeto irrestricto por la propiedad, y eso había permitido que la innovación, la acumulación de capital, la destaquen enormemente de sus vecinas, y exportaba los mejores alimentos y muchos otros productos agrícolas, y había generado una opulencia, una riqueza que algunos historiadores consideran directamente que insultaba u ofendía a pueblos rivales dedicados a la guerra y al saqueo, que vivían mucho más rudimentariamente que los sibaritas. Los sibaritas, de hecho, fueron pioneros, cada uno tendrá su opinión sobre la propiedad intelectual, pero fueron pioneros de las patentes porque a sus cocineros, que eran los más destacados del mundo antiguo, les permitían una suerte de exclusividad de los platos que diseñaban durante un año antes de que otros los puedan replicar. También exportaban cerámicos, aceite de oliva y otras tantas cosas en las que competían, por ejemplo, contra los atenienses, pero esto es muy interesante. Sibaris llegó a ser, digamos, una ciudad esplendorosa y atrajo, por ejemplo, a Pitágoras, el famoso científico griego, que viajó por la zona, finalmente terminó estableciéndose en una ciudad cercana, digamos, en sus investigaciones, pero dejó su huella por ahí. Consecuentemente, con la visita de Pitágoras, un miembro de la asamblea sibarita logró imponer una visión muy particular de la sociedad. No negaba el bienestar material que habían alcanzado, pero sugirió, un hombre llamado Telis, que expropiando a los 500 hombres más ricos y desterrando los de Sibaris, repartiendo sus bienes y sus fortunas,
se podría alcanzar una prosperidad mucho mayor y se evitaría que algunos tengan menos y por lo tanto existan sentimientos de resentimiento o de decepción. Desde su visión era un favor a la comunidad expropiar, confiscar, robarle a los 500 habitantes más ricos y expulsarlos de la urbe. Y así fue. Convenció a una magra mayoría de los asambleístas de proceder de esta forma. Entonces los 500 habitantes más ricos de Sibaris, los 500 empresarios, podríamos decirlo así, fueron confiscados de sus bienes y expulsados, siguieron de hecho la huella de su ilustre visitante, de Pitágoras, y se establecieron, perdón que tomé una nota porque no me acordaría sino del nombre, en la cercana ciudad de Crotona, que hasta el día de hoy existe en Italia. Los primeros meses, según recogen los historiadores de la ciudad sin rico, fueron de un frenesí absoluto. Todas las personas habían recibido una enorme cantidad de riqueza por la cual no habían trabajado, por lo tanto la gastaban dispendiosamente y, digamos, se vivía de fiesta. Al cabo de un tiempo descubrieron que ya no podían reproducir la riqueza que estaban consumiendo, porque habían expulsado a su capital humano. Nadie tenía el know-how de cómo administrar esos negocios. Y la que fue una ciudad esplendorosa que hasta entonces había resistido 5 invasiones, 5 guerras saqueadoras de pueblos vecinos, conoció por primera vez la miseria y la más absoluta flaqueza. El propio Telis, que se había convertido en el líder político de la urbe, intentó buscar a punta de pistola, no, mejor dicho, a punta de lanza, a los 500 expulsados. Entonces los habitantes de Crotona se reunieron y se preguntaron, siendo una ciudad más pequeña que históricamente había sido más pobre y había vivido a la sombra de Sibaris, si devolvían o no devolvían a los ricos, que eran sus asilados políticos y que poco a poco estaban empezando a reconstruir sus negocios allí. Incluso consultaron a Pitágoras. Y Pitágoras dijo, si entregamos de vuelta a estas personas, nosotros estaríamos traicionando el compromiso que hicimos con ellos para refugiarlas, sino que le estaríamos dando una pésima lección a estos idiotas que los expulsaron, diciendo ustedes pueden expulsarlos, pero no importa, luego sus actos no tienen consecuencias. Se trabaron en guerra, Sibaris perdió, no recuperó a los creadores e innovadores que expulsaron de allí, y con el paso del tiempo terminó por desaparecer. Esta historia se repite en muchas otras civilizaciones. No quiero prolongar esto demasiado, pero me parece sumamente interesante, por ejemplo, cómo en una escala muy superior, Ciro el Grande hizo de Persia, que también fue el imperio más importante de su tiempo, antes de que surja el macedonio y el romano, algo muy parecido. La historia oficial, en gran medida influenciada por la hegemonía cristiana, fundamentalmente por la hegemonía de la Iglesia, en el monopolio de los documentos durante mucho tiempo, nos ha hecho creer erróneamente, algo que contradice cualquier fuente antigua, que durante la mayor parte de la historia humana la esclavitud fue la norma. Y de hecho es muy absurdo ver hoy a historiadores que tratan de justificar la esclavitud por el contexto histórico, tratando de decir algo así como, bueno, pero hace 1500 años, o hace 2000 años, o hace 500 años, tener esclavos era algo bien visto, todo el mundo lo tomaba como normal. Esto es una miserable mentira. De hecho, tan mentira es que no hay ningún tipo de registro de la esclavitud, o sea, de que un hombre se arrogue la propiedad de otro hombre antes de que surjan los asirios, que era un pueblo guerrero que se dedicó a saquear por no saber, no tener ninguna maña o ningún arte o ninguna maestría para producir nada, a otros pueblos desérticos como los fenicios. Ciro el Grande, ante esta novedad de la esclavitud que prácticamente habían inventado los asirios y que luego replicaron los espartanos, siempre pueblos dedicados al saqueo, prohibió taxativamente la esclavitud en su imperio. No solo prohibió la esclavitud tratándola como una novedad perniciosa, vil, desde un enfoque moral, sino desde un enfoque práctico. Entendía que ningún hombre que fuera poseído por otro iba a dar lo mejor de sí en ningún área. Esto es una absoluta estupidez. Siglos más tarde Montesquieu trabajaría esta idea en un ensayo. El esclavo no produce. El esclavo produce lo mínimo indispensable porque no trabaja para él. He allí la base de por qué el comunismo fracasa siempre en esencia. Desaparece el incentivo individual.
Ciro el Grande prohibió la esclavitud y decretó la más absoluta libertad comercial en todo el territorio de su imperio y la libertad de costumbres o religiosa, que cualquiera pueda profesar su credo cualquiera sea sin ser reprimido violentamente por otros. Esta fue la base del florecimiento de Persia, que llegó a anexar parte de lo que hoy es China y de lo que es India y hasta los límites de Europa del Este. Intentaron entrar a Grecia, pero bueno, las guerras médicas no les fueron muy bien, pero el caso es que les fue bastante bien con estas premisas. En Grecia encontramos la antítesis de dos polis, Atenas y Esparta, que son verdaderamente lo que uno entiende hoy por Grecia, y vemos claramente cómo una sociedad se enfoca más en lo comercial, en lo mercantil, en lo persuasivo, en el intercambio, y otra en la guerra y en el saqueo. Esparta era un modelo comunista idílico. Platón, cuando escribe La República, que es básicamente la primera expresión en la filosofía occidental del comunismo, donde no hay ningún tipo de respeto a la propiedad privada y donde el rey poeta, que es el rey filósofo, que es el vanguardista, el iluminado, el profeta, como lo quieran llamar, merece obediencia ciega del resto de los habitantes. Platón, que era ateniense, admiraba a Esparta. Esparta era una sociedad donde las monedas eran de hierro. Por lo tanto, absolutamente nadie más que no fuera espartano las admitía. No ahorraban, era un culto a la violencia absoluto. El rito del matrimonio incluía disfrazar a la mujer de soldado enemigo y simular una violación. La cultura espartana, lejos de el carácter épico que puede mostrar alguna película como 300, era una verdadera cultura misántropa, enemiga de los instintos, de los placeres, de la propiedad, fundamentalmente de la diversidad, y persistió durante siglos explotando un pueblo 10 veces más poblado y haciendo que trabajen por ellos. Si no hubiera sido por el modo de producción esclavista, no hubieran podido subsistir. Atenas, por el contrario, también siendo un territorio pedregoso y abandonado de la mano de Dios, de pastores de cabras que quisieron ser algo más que ello, consiguió convertirse en la potencia mercantil del Mediterráneo, y eso es lo que generó que en una ciudad de apenas 300.000 habitantes nazcan la geografía, la geología, la astronomía, casi toda la epistemología y tantas otras corrientes filosóficas, y un grado de conocimiento de la humanidad que constituye la mayor base de lo que tenemos hoy en día, 2 milenios después. Dos modelos antitéticos. Roma heredó, aunque quiso comprar la cultura ateniense, siempre se manejó con el modelo espartano. Y esa fue también la clave de su perdición. No quiero extender esto mucho más, pero Roma llegó a ser grande con un contrato tácito con sus colonias. Básicamente en cada territorio invadido recibía la libertad de costumbres. En la Biblia está expresada en Herodes y en la inacción de Poncio Pilatos. O sea, ustedes pueden seguir creyendo lo que quieran y manejándose de acuerdo a sus propias leyes. A nosotros lo único que nos deben es un pequeño tributo y una quota bellis, o sea, un grupo de hombres para que formen parte de nuestras conquistas militares. Pero por lo demás, Roma nunca permitió desarrollar demasiado a los novo homo. Novo homo en latín significa empresario. El hombre que no está determinado por su cuna. Es decir, aquel que puede elegir qué hacer con su vida, más allá de dónde haya nacido, más allá de la sangre que lleve en sus venas. Es decir, la movilidad de clase. Clase es distinto a casta. El marxismo entiende la clase como una casta. La realidad demuestra que la clase es algo efímero. El hombre puede tomar malas decisiones o buenas decisiones y cambiar su estatus patrimonial junto con cualquier otra circunstancia de su vida en la medida que sea libre. Roma nunca hizo nada para incentivar una estructura comercial o productiva. Vivió, y esto lo han escrito muchas personas con mayor maestría que yo, a través de controles de precios y de una creciente demagogia. Tanto así que cuando Roma comienza a expandirse militarmente, insistimos de nuevo en el modelo del saqueo, de robarle a otros pueblos que saben producir, aunque sea de una forma muy sofisticada, como en el caso de los romanos,
Roma llegó incluso a odiar a Cartago. Cartago era una colonia fenicia, ubicada donde hoy existe Túnez, enfrente de Roma. Cartago, que también era un imperio, tenía una minúscula proporción de habitantes esclavos que además podían comprar su libertad. Como reseña Aristóteles en la política, tuvo una de las primeras constituciones del mundo, que básicamente se formuló para resguardar los derechos de los cartagineses frente al poder. Si no recuerdo mal, tal vez me equivoco, el rey era sometido a algún tipo de referéndum de los ciudadanos y Cartago comerciaba a través de misiones comerciales hasta con la antigua China y con África subsahariana. Un senador romano, Catón el Viejo, dedicó 20 años de su vida en la asamblea a tratar de convencer al resto de los romanos de aniquilar a esa civilización que tenían justo enfrente, que representaba todo lo contrario a ellos, y que de una forma mucho más pacífica y armoniosa influía en los otros pueblos y era un contrapeso a su poder. Es la famosa frase recordada por la historia: Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida. Catón el Viejo pudo convencer a sus colegas de invadir Cartago. Fueron las guerras más atroces que emprendió Roma en aquella época, las guerras púnicas, y tras décadas tratando de arrasar, lo lograron. Prendieron fuego hasta al último cartaginés, destruyeron sus construcciones hasta los cimientos y no ganaron nada en ello. Al contrario, retrasaron profundamente el progreso del Imperio Romano. Pero vemos otra vez cómo la dialéctica entre saqueo y libertad se vuelve a manifestar. Siglos más tarde, Roma ya no tendría ningún otro territorio que valga la pena conquistar, más que unos cuantos. ¿Me quiere preguntar algo? Perdón. No, continúa. La verdad que muy interesante este punto en cuanto a las guerras púnicas y de que cómo el propio Roma había destruido a Cartago, y esa comparación entre Esparta y Atenas, que Atenas sembró las bases a lo que luego se convertiría en uno de los movimientos que tal vez ha sido bastante vilipendiado a través de la historia, que es el hedonismo. Si quisieras profundizar un poco más sobre ese lado. Por supuesto. Cierro con esta cuestión de la caída de Roma. Roma imitó, y eso le permitió crecer, como lo hizo Alejandro Magno, que era macedonio y no griego, lo mejor de la cultura ateniense, salvo la cultura del comercio y de la producción. Atenas jamás fue un imperio. Atenas, como Fenicia, tenía colonias portuarias, ciudades que construían desde cero en territorios vírgenes. No invadían, no resultaba negocio para ellos. No copiar la estructura comercial de Atenas y despreciar a cualquier otro pueblo que comerciara, considerarlo digno de sometimiento, generó que los romanos lleguen a haber sometido a todos los que producían y no tener a nadie más a quien robar. Más que unos bárbaros que estaban sueltos en los bosques de una isla que hoy llamamos Inglaterra, o unos nómadas jinetes en Europa del Este o las mesetas esteparias de Asia Central, que no tenían nada para darle a Roma. Entonces ahí llega la gran cuestión: ¿cómo sostenemos el imperio con el ejército profesional más grande del mundo conocido, a quienes pagamos, donde nuestros habitantes, nuestros ciudadanos, reciben el pan y el entretenimiento, pan et circenses, gratuitamente por parte del Estado? Bueno, por un lado devaluamos la moneda y por el otro lado vamos a tener que subir los impuestos. Y para subir los impuestos a las personas que ya colonizamos y que se están poniendo cada vez más enojadas porque le subimos los impuestos, vamos a tener que justificarlo, porque si ahora todos vamos a ser más pobres, mejor que lo seamos en la santa pobreza. Esto es lo que explica que un imperio que había permitido perseguir a los cristianos durante siglos termine realizando una adaptación estatal de esa religión. Eso es Constantino, y esa es la cristianización obligatoria de las colonias. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja
a que un rico entre al reino de los cielos. La mayoría de estas frases fueron escritas mucho después de cuando se sitúa la existencia histórica de Cristo, coincidentemente con la implementación del catolicismo como la religión oficial del Imperio Romano. Los colonos, los galos, los germanos no se tomaron a bien que quieran destruir sus cultos paganos y quitarles hasta la última migaja de pan que les quedaba. Por lo tanto, tuvieron la amabilidad de dejar pasar a los hunos y a los bárbaros, y al cabo de unas pocas décadas, 40.000 jinetes que no tenían prácticamente ninguna preparación para otra cosa que el saqueo, acabaron con cuál fue el imperio más glorioso y luminoso de la antigüedad. Sin embargo, los bárbaros terminaron concluyendo con el sueño de Constantino y adoptaron el credo pobrista, que hundió a buena parte de Europa en la miseria y el oscurantismo por algo así como un milenio, aunque algunos ahora quieren reivindicarlo. Me hablabas del hedonismo. Epicuro, que fue en cierta medida un discípulo aventajado de Aristóteles, formuló lo que podríamos considerar como la primera escuela filosófica liberal. Aunque esta sea una interpretación personal mía, creo que está bastante bien fundada. Las ideas del hedonismo de Epicuro, que al día de hoy generan tanto escozor, tanto en los socialistas como en los extremoderechistas nacional-católicos cazadores de brujas, consiste básicamente en perseguir la mayor cantidad de placer y de bienestar para uno mismo y para sus seres queridos, con el único límite de no generarle dolor al prójimo. Epicuro era un antipolítico en una época donde ya en Atenas, con los excesos de la demagogia y de la democracia al estilo de Pericles, se consideraba idiota a aquel que no se interesaba en la vida comunitaria. Epicuro postula la idea del jardín. La idea del jardín significa resguardarse del mundo exterior, no meterse en los problemas de los demás y vivir la vida lo más tranquilamente posible. 300 años antes del hedonismo de Epicuro, claramente reñido con los idealistas platónicos o con, los cínicos. 300 años antes, en la antigua China, Lao Tse, o el grupo de filósofos al que hoy se conoce con ese nombre, formularon en el Tao Te Ching que todo lo forzado es erróneo, que la interferencia humana en el curso de la naturaleza, que es la armonía, la perfecta armonía de todo siguiendo precisamente sin coacción el curso que le corresponde, solo puede generar problemas. Lao Tse y el taoísmo pregonan la libertad individual y la no intervención como filosofía de vida, no solo como recomendación para los gobernantes, como filosofía de vida, el laissez-faire, laissez-passer, y ahí es donde encontramos la visión moral del liberal. Aunque yo crea que tú estás equivocado, no te haré ningún tipo de daño, ni te perjudicaré de ningún modo para interferir en tus decisiones. Esa es una decisión profundamente moral. No significa no ser solidario, no significa ser egoísta, tampoco. Yo creo que el randroidismo le ha hecho muchísimo daño al liberalismo en este sentido. No significa olvidarse de los demás, para nada, al contrario, es una visión donde uno está moralmente obligado, aunque no coercitivamente obligado, también a intervenir por los demás cuando su libertad es violentada. Pero ese entendimiento de que el mundo va solo, de que no se necesita un tirano, un rey poeta, un rey científico, un rey de cualquier clase, un demagogo, un dictador, un tribuno, un sultán, para que dirija los destinos de la comunidad, es un precedente sin duda inequívoco de la filosofía liberal. Si quieren podemos hablar de los contrastes del pobrismo y del comunismo de la Europa medieval frente a otras sociedades, de cómo surge el comercio, pero yo no sé si los voy a aburrir o estoy consumiendo otros temas de la charla, así que los escucho. Hay unas cuantas cuestiones que habías remarcado en cuanto al taoísmo, de la clara posición en cuanto a la no coacción.
Y también lo habías remarcado cuando mencionabas el caso de Esparta y su modelo esclavista, que luego es imitado también en lo que vendría a ser el Imperio Romano. Pero ya regresando un poco a nuestro tiempo, quisiera especificar en un autor que mencionaste brevemente, que es Lysander Spooner, y en cuanto a su libro Sin traición, la Constitución sin autoridad. Y eso como un contraste, sí, con lo que fue con los pensadores de su propia época, y de ahí sí marcar un claro contraste entre lo que fue, o lo que yo marcaría como una escisión dentro del liberalismo, y los que vendrían a ser los que siguieron realmente la filosofía liberal y los que no lo hicieron, y de ahí las distintas desviaciones filosóficas. El libro de Spooner justamente trata el hecho histórico de la guerra civil en Estados Unidos y de lo que había significado la división entre abolicionistas y antiabolicionistas, pero que Spooner lo toma de una mirada aún más crítica. Y de ahí, como Spooner, como referente liberal, marcarlo sí como un contraste contra aquellos que en la escuela o en la universidad mismo nos enseñaron que eran liberales y sin embargo habían traicionado o habían desviado el camino. Bueno, es que precisamente el liberalismo, desde mi punto de vista, es anacrónico, es un error filosófico, muchas veces malintencionado, a veces no. El llamar liberales clásicos a quienes hoy intentan hacer de cuenta que no existieron, Spooner, Thoreau, de Molinari, Herbert Spencer, que seguimos en el siglo XVIII. Eso no es así. El liberalismo clásico diseñó un sistema, Locke, Montesquieu, si quieres puedes incluirlo a Jefferson ahí, desde mi punto de vista es disputable, Thomas Paine, William Penn, todos ellos abordaron su trabajo como juristas o como filósofos políticos a tratar de diseñar sistemas que generen contrapesos entre distintos poderes del Estado para resguardar al individuo frente al Estado. Pero da la casualidad, que no es una casualidad, que todos estos autores, muchos de los cuales, como Thomas Paine o como Mariano Moreno en la Argentina, se jugaron la vida por estas ideas y lograron derrocar a las monarquías absolutas, hacer temblar a imperios como el español o como el británico. Muchos de estos autores engendraron a una siguiente generación que observa y que padece en carne propia que la división de poderes no funcionó. Es el caso de Thoreau. Thoreau es la siguiente generación, después de Thomas Paine, de Thomas Jefferson, de Madison, de los padres fundadores. Ya en Paine hay una profunda desilusión con la República Constitucional. Paine, que era inglés, que era imprentero, vendió todos sus bienes, finiquitó su capital imprimiendo El sentido común, que fue el panfleto revolucionario más leído del siglo XVIII, puso su vida en riesgo, se ganó que el Estado de su propio país, Inglaterra, ponga precio a su cabeza, y para 1776, cuando los Estados Unidos es una nación independiente, Paine observa que ninguno de los aristócratas, puritanos, dueños de esclavos que lo rodeaban estaba dispuesto a ceder ningún tipo de privilegio. Todo se trató básicamente de suplantar la tiranía del rey Jorge por la tiranía del general Washington y sus sucesores, que si bien se turnaban para ejercer el poder, no estaban dispuestos a cumplir a carta cabal lo que habían firmado en la Constitución. Paine escribió un libro que se llama La Edad de la Razón, donde hace una crítica a la religión organizada, y descubrió que, lejos de ser agradecidos con él, los habitantes del país al que ayudó a fundar estaban dispuestos a matarlo, literalmente por ejercer la libertad de pensamiento, y huyó. No conforme con ello, participó de la segunda revolución burguesa que los marxistas llaman impúdicamente revolución liberal, que fue la francesa. Paine, con los girondinos, que tenían muchas cosas liberales los girondinos, los mataron a todos, pero bueno, con los girondinos
celebró la caída de los Borbones y trató de llevar adelante en Francia lo que no pudo en Estados Unidos. Es decir, un Estado que respete a la libertad del individuo más de lo que lo hacían las monarquías absolutas. Chocó con la realidad de que en esa revolución los que terminaron quedándose con el poder eran los jacobinos, los abuelos del socialismo. Ojo que había otros comunistas ahí, los Sans-Culottes, los Cordeliers, pero el caso es que Robespierre no se tomó a bien que haya un inglés metido ahí, hablando de la libertad de los individuos y quejándose de que la nueva dictadura, el terror revolucionario, cambiara la obligación de ser católico por la prohibición de ser católico y persiguiera creyentes inocentes y tratara de refundar el mundo y pasar por la guillotina a quien usara el viejo calendario o quien no quisiera pagar los impuestos a París. Y por quejarse de ello fue condenado a muerte. Lo salvó su discípulo William Penn, que lo ayudó a escapar de nuevo a Inglaterra, donde vivió en la clandestinidad. Thoreau y Spooner, 50 años más tarde, 50 y 60 años más tarde de todo esto, descubren que en un país donde abunda la retórica de la libertad del individuo y de los contrapesos frente al gobierno, que es precisamente los Estados Unidos, no solo hay una inmensa cantidad de la población sometida al más deshumanizante de los regímenes, que es la esclavitud, sino que además todo lo que está escrito en la Constitución minuciosamente fue violentado, fue transgredido. Dijimos que no íbamos a hacer guerras exteriores. Ya en 1806 estábamos tratando de invadir Canadá. Y en 1840, cuando Thoreau escribe La desobediencia civil, violentamente, de manera totalmente ilegítima y de manera totalmente perniciosa, México, una tercera parte de lo que hoy es Estados Unidos, pertenecía a México, fue quitada por la fuerza en una guerra genocida. Ante eso, un verdadero liberal, un hombre comprometido realmente con los principios del liberalismo clásico, que son siempre los principios de la paz y de no aplastarle la cabeza al débil y a nadie, se levanta contra la tiranía democrática, comillas, de Washington y dice: yo no voy a pagar impuestos para financiar lo que considero un crimen. Él es Thoreau. Él es el heredero directo de quienes decían que el mejor gobierno es el que menos gobierna, y concluye que al fin y al cabo el único gobierno bueno es el que no gobierna en absoluto. Va preso. Otros no fueron tan pacifistas como Thoreau, y John Brown dijo: yo no le voy a pedir ayuda a ningún político de Washington, del norte, de estos señores de Massachusetts, que tan cómodamente dicen que no les gusta la esclavitud, pero no están dispuestos a hacer nada por ello. Tomó el fusil y se dedicó a liberar esclavos hasta que lo asesinaron. Ningún gobierno del norte dijo nada sobre esto, y fue un joven abogado llamado Lysander Spooner quien comenzó, junto a William Lloyd Garrison, a impulsar la idea de la abolición de la esclavitud, no en el Parlamento, sino entre el pueblo. La guerra de secesión, bien lo observa Spooner, no se trató de terminar con la esclavitud. Y Abraham Lincoln no era precisamente un héroe ni un antirracista. Era un hombre que había tolerado y legitimado la esclavitud hasta incluso cuando llegó a ocupar el poder. La guerra entre el norte y el sur fue el tiro de gracia final contra el federalismo que se había planteado en la Constitución estadounidense. Con la excusa de terminar con la esclavitud, lo que los estados del norte perseguían luego de décadas y décadas y décadas de tolerarla era someter al sur a un régimen económico proteccionista y monopólico, que los estados del sur se vean obligados a comprar los productos de las industrias. Esto es la historia oficial, directamente. Nadie puede decir que esto es una tesis revisionista o conspirativa. Que ningún estado del sur pueda comprarle o a Inglaterra o a Francia y tengan que comprar precios más caros y entregar sus materias primas a través de un régimen de retenciones parecido al de la Argentina kirchnerista a las industrias del norte. Spooner se da cuenta de que después de la guerra no solo que hay mucho más centralización del poder, no solo que la Constitución terminó de demostrarse como un cartón pintado, sino que ni siquiera mejoró las condiciones de vida reales de los. Fue simplemente una disputa por el poder político. Y entonces formula: a ver, ¿dónde está el contrato social que yo no firmé?
esta constitución no sirve, esta constitución es una mentira flagrante. Y cualquier político, incluso, y esto vale mucho para lo que hoy vivimos en Argentina, incluso si se disfraza de amigo de la libertad, no es otra cosa que un integrante de una banda criminal de ladrones y asesinos. Y lo vio Spooner en Estados Unidos, pero también lo vio Spencer en Inglaterra. Spencer, que fue el sociólogo más importante, por lo menos creo que el más influyente de Inglaterra y uno de los más importantes de su época, y el filósofo más leído del siglo XIX, también entendamos hasta qué punto las ideas transformaron a las sociedades. No eran analfabetos en el siglo XIX. ¿Ustedes sabían que Charles Dickens, quien fue el que creó la imagen de que Inglaterra era un leprosario, la Inglaterra de la Revolución Industrial, que los pobres niños estaban consumidos por el carbón, que los tísicos morían en la calle, tuvo que enfrentar una demanda por difamación por parte de una señora que viajó a Manchester y dijo: usted está contando todo esto, pero esto no es verdad. Yo veo a la gente muy contenta, prosperando, ahorrando. Cuando Marx se muda a Inglaterra, le escribe a Engels con mucho odio: este es el único sitio en la tierra en el cual la clase obrera se hace acomodaticia de tan rica que es la sociedad. O sea, hasta el obrero puede vivir cómodamente y sin quejarse y sin pasar carencias. Pero bueno, en fin. Más allá de que tenemos esta visión estúpida de que vivimos ahora el mejor de los mundos posibles y la gente antes se moría a los 30 años, lo que realmente había era mucho más mortalidad infantil, pero nadie se moría a los 30 años. O sea, no es que la gente a los 30 años de repente se enfermaba y se moría. Se morían los niños y eso era lo que generaba una menor expectativa de vida en las estadísticas. El caso es, Spencer descubre, él que fue un enérgico militante del Partido Liberal, que cuando el Partido Liberal llegó al poder con las ideas de limitar el poder central, lo único que hizo fue aliarse con los conservadores, lanzar más leyes, más regulaciones y, para colmo, neutralizar el sano sentimiento de rebeldía que había caracterizado al pueblo inglés y que había permitido que resistan ideas autoritarias que ya se implementaban en otros lugares de Europa, como la educación pública o incluso la policía estatal. En Inglaterra existió la seguridad privada hasta 1820. Bueno, Spencer escribe en su magna obra El hombre contra el Estado, el primer capítulo que le recomiendo a todos porque nos habla más del 2020 que de 1883, el capítulo que se llama Los nuevos conservadores, que dice: los que hoy se llaman liberales son conservadores de una nueva especie. Él ya identifica que es imposible, por la naturaleza monopólica del Estado, que se ha demostrado imposible, ponerle límites desde dentro. La libertad para los ingleses, que no fue para el resto de los pueblos que invadieron y saquearon, los liberales siempre estuvieron muy conscientes de esto, especialmente los ingleses, pero la libertad de los ingleses la conquistaron los levelers en la Revolución Gloriosa, que se alzaron, le pusieron la espada aquí a Jacobo I, si no recuerdo mal, y le dijeron: a mí no me tocas más ni mi propiedad, ni me vas a obligar a hacer nada, y déjame de molestar porque te corto el cuello. Y esa es la Carta de Derechos. O sea, las conquistas del liberalismo clásico se obtuvieron por enfrentamiento del pueblo contra el gobierno. Y hoy sucede algo similar, pero bueno, no quiero adelantarme demasiado. La escuela francesa, los hijos de Voltaire, los hijos de Montesquieu, Bastiat, por ejemplo, concluyen finalmente. Bastiat fue diputado en una época donde los pistoleros de Blanqui, que era el gran socialista francés, la revolución de 1848, un sádico que le encantaba matar, que escribía odas a la muerte y que murió de una ACV mientras estaba inspirando a sus seguidores violentamente a prender fuego París. En esa época Bastiat fue diputado y en su lecho de muerte le da la razón a Gustave de Molinari. Dice: no, bueno, la verdad esto no funciona, esto no sirve. O sea, ni por la democracia ni por el voto censitario no hay sistema estatal que encuentra el incentivo de defender la libertad del individuo. Y en una polémica de Molinari con Charles Dunoyer, Bastiat, el más grande liberal clásico francés, le da la razón a Molinari y termina respaldando póstumamente casi al anarquismo liberal. El siglo XX enterró
todas estas conclusiones, y el siglo XX fue, qué casualidad, el siglo de la muerte del liberalismo, el siglo del triunfo de los tres socialismos y el siglo de la mayor matanza de personas de la historia. Fue el siglo del socialismo nacional, el nazismo y el fascismo, donde, aunque no lo crean, economistas disfrazados de liberales como Wilfredo Pareto terminaron apoyando a los dictadores fascistas. El socialismo tradicional, internacionalista, científico, que es Rusia, y el medio mundo detrás de la cortina de hierro, y todos sabemos cómo terminó eso, China. Y el socialismo corporativo, que irónicamente hoy defienden algunos de los que se llaman liberales, y que, como demostró un historiador brillante que tenemos inexplicablemente olvidado, que se llamaba Anthony Sutton, un libertario inglés, el socialismo corporativo terminó por engendrar estos dos y los sobrevivió. El socialismo corporativo es el de las grandes empresas que hoy manejan absolutamente todo lo que tenemos a través del favor del gobierno, de la fuerza de los políticos, no de la competencia, que se dedican sistemática y malsanamente a exterminarla, y sobre esto han escrito ríos de tinta Roy Childs, Murray Rothbard, ya lo advertían los liberales clásicos, y muchos hoy se están haciendo los bobos diciendo, pero no te quejes si Twitter te censura porque es una empresa privada, cuando Twitter no es una empresa privada. Cuando Google y Microsoft y Amazon no solo son contratistas de todos los gobiernos más importantes del mundo, sino que reciben subsidios y privilegios fiscales billonarios para violar sus acuerdos, sus términos y condiciones, y entregar masivamente la información de los usuarios sin consentimiento, lo cual es un hecho. ¿Por qué nos olvidamos de esto? ¿Por qué nos olvidamos de que el liberalismo transformó al mundo apuntando a que la gente salga de la zona de confort y se una contra la clase política? ¿Por qué ahora entronizamos a un señor como Friedrich Naumann? El señor Friedrich Naumann era un pastor luterano que abogaba por un imperialismo democrático. Era un señor que decía que el liberalismo tenía que abandonar esos caprichos infantiles de la libertad absoluta y tenía que construir su propia red de influencia e incluso imponer el régimen democrático por las armas. Eso es lo que dice en su libro Mittel de Europa. Era un partidario del gobierno mundial. O sea, un enemigo del propio principio del federalismo, de la distribución del poder del liberalismo clásico. ¿Cómo no íbamos a terminar con ministros, entre comillas, liberales en dictaduras militares asesinas, que hoy los izquierdistas nos endilgan para ensuciarnos y desprestigiarnos? ¿Cómo no íbamos a terminar dándole la victoria al enemigo si abandonamos nuestras raíces en la mezquina y miserable búsqueda de poder político? Y bueno, para repasar un poco, y a todas las personas que se están sumando, estuvimos hablando de la moral del liberalismo, y bueno, hablamos también de cómo se comenzó a tergiversar, ¿no? Ese concepto, cómo se trató de definir y digamos, ir en busca del poder, y no tanto por liderar, ¿no? ¿Cómo crees que se puede recuperar esos valores originales de la libertad? Mire, Diana, yo personalmente creo que lo primero, y esta es una idea que yo he formulado en base a mi experiencia, admito la posibilidad de estar equivocado, pero sinceramente no creo estarlo. Yo creo que la ambición política es lo que ha llevado al liberalismo a corromperse históricamente. Lo que termina con ministros liberales en las dictaduras militares, en el régimen nazi, en lo que sea, es esa obsesión por buscar el poder, como si desde el poder se pudiera hacer algo que quedó claro que no. Esto está graficado, o sea, yo hablo de la realidad, no hablo de la utopía, yo hablo de la realidad más pura y más dura que nos toca vivir hoy. ¿Cuántos de nosotros nos íbamos a imaginar que durante meses íbamos a tener a la policía controlando de que no podamos salir de nuestras casas, todavía al día de hoy, en determinadas horas, a merced del tirano para lo que sea? Que en un país como Perú, que supuestamente es una democracia republicana, el gobierno habilitó a fusilar a los ciudadanos por el delito de salir de sus casas. Pagamos los impuestos más altos del planeta en prácticamente todo el mundo, los países desarrollados a la cabeza, que tienen un nivel de endeudamiento 3 o 4 veces más alto que el de la Argentina, más leyes, más prohibiciones que nunca en la historia.
¿Se vive con más comodidad? Seguro, y menos mal que hay innovaciones técnicas que lo permiten. Pero el liberalismo no se trataba de vivir con más comodidad. El liberalismo se trataba de la libertad. Entonces, si no hubo un solo partido liberal que pueda conseguir derogar una sola ley, eliminar un solo impuesto, limitar al Estado, Ron Paul, 40 años en el Congreso de Estados Unidos y no pudo derogar una ley, ya en principio creo que sabemos lo que no hay que hacer. Un liberal más reciente, el Nobel de Economía James Buchanan, alimentando el interés particular de unos pocos, que en el nombre del bien común y de la libertad ajena quieren que los pobres jóvenes los sigan como borregos, les den una mejor calidad de vida, la posibilidad de vivir de los medios públicos, mayor fama, mayor prestigio social, los privilegios que tiene ser un funcionario, a cambio de nada. Porque aunque metan 4, 10, 16 o 25 diputados, no van a conseguir ningún progreso para la libertad. Entonces, punto número 1, yo estoy en contra de la política partidaria. Sin embargo, no estoy en contra de quienes voten, quienes tengan fe en ella, tomen sus propias conclusiones como lo hice yo. Yo fui uno de los primeros miembros del primer partido libertario que hubo en la Argentina antes del de ahora. Así que por ahí vamos. Para rescatar las ideas de la libertad, yo creo que hay, primero, que leer y educarse sobre todos estos autores, Spooner, Thoreau, Spencer, que están misteriosamente proscriptos, incluso por las fundaciones liberales, qué casualidad, que generalmente están presididas por exministros de dictaduras o por gente que se postula a cargos políticos. Pero por el otro lado hay que predicar con el ejemplo, y es algo que he tratado de hacer toda la vida. A mí no me gusta quedarme en las hojas de papel. Mire, ¿sabe por qué no estamos encerrados de nuevo, como lo estábamos en marzo, cuando supuestamente la curva epidemiológica y todo este discurso de dictadura científica indicaría que deberíamos estarlo? Porque la sociedad no lo permite. Porque en su provincia, en Córdoba, y un saludo para todos los valientes cordobeses, cuando la policía trató de separar a un grupo de pobres jóvenes que querían divertirse después de un año atroz, los jóvenes les dijeron que no. Porque en Mar del Plata, el intendente ya hace meses trató de volver a fase 1 y la totalidad de los comerciantes dijeron no. Se pusieron de acuerdo y dijeron acá no cierra nadie y nos vas a tener que llevar a todos presos y consecuentemente no vas a poder hacerlo, y no lo pudo hacer. Y lo mismo en Bariloche y lo mismo en Tierra del Fuego, 2 veces, sin violencia, porque es una falsa disyuntiva esto de o armamos un partido, la alternativa es la lucha armada. Pero ¿qué clase de retardado mental puede concebir que solamente hay 2 alternativas? La colaboración de las personas, en vez de insultar a los peronistas y a los izquierdistas de a pie, ¿por qué no los convencemos de unirnos todos contra el poder en su conjunto? Yo tengo más en común, como interés particular, con un trabajador del sector privado que tenga las ideas equivocadas, con un político liberal que hable de las cosas que yo hablo, pero en la práctica quiere formar parte de un sistema que nos depreda a mí y al de las ideas equivocadas. Entonces, ¿por qué no trabajo con mi par en vez de reunirme en un grupo endogámico, gregario, de los que ya pensamos más o menos lo mismo, y de esta cultura de divas, que lo único que persigue es quién tiene un poco más de notoriedad o quién llega más alto en la escala del poder político, y nada les importa la libertad? Van atrás de una ministra, Patricia Bullrich, que implementó un sistema que intentó legalizar sin orden judicial un sistema de espionaje masivo como es Pegasus, que se vanaglorió de multiplicar las sentencias contra las personas que fumaban un porro, encerrar inocentes, de acuerdo a Spooner y de acuerdo a cualquier principio del liberalismo clásico. ¿Qué estamos haciendo? Va a ser siempre una facción minoritaria y marginal el liberalismo. Ahora lo es más ruidosamente. Muchos jóvenes de derecha creen que son liberales, se comportan de una forma tribal, violenta, endogámica, como lo digo, justificando a sus candidatos que ni siquiera tienen el poder de cualquier inmoralidad. Se entraron en la lógica del estatismo, legitimaron al sistema y creen que son la revolución. Nunca van a pasar de 300 o 400 mil personas, el 1% de la sociedad. En cambio, si nosotros hacemos el trabajo enorme, el camino más largo, que lamentablemente es el que siempre lleva a buen puerto, el más largo y el más arduo, no el facilismo. Si nosotros apuntamos a convencer a quien tenemos al lado de que evadir no está mal, evadir está bien, no es un problema que la Argentina tenga economía en negro, es una virtud.
Sobrevivimos porque tenemos economía en negro. Entonces, ¿qué es esta locura de que no, tenemos que llegar a un régimen tributario donde haya más contribuyentes? No, es que estamos igual, siempre es igualar en el mal y la miseria. Yo no quiero un Estado rico, yo quiero un pueblo que tenga libertad para disponer de sus bienes. Los ejemplos están a la vista. Yo siempre pongo Paraguay, donde cuando los políticos quisieron forzar la reelección no la tienen. Y el presidente de aquel entonces, Horacio Cartes, del Partido Colorado, que es el peronismo paraguayo más o menos, compró a la oposición del Partido Liberal para votar y reformar la Constitución y poder ser reelegido. El pueblo tomó el Congreso, echó a los políticos, no mató a nadie, pero los echó como cucarachas. Cuando quisieron subir los impuestos, que son los más bajos de América Latina, y que para colmo hay una informalidad brutal, o sea, Paraguay en la práctica es el país más liberal económicamente de la región, y no Chile, donde si tú evades vas preso. Los paraguayos pegaron la foto de los senadores, atentos que esto lo están haciendo también con los políticos pro cuarentena aquí en la Argentina, me parece fabuloso. Pegaron las fotos de los senadores que impulsaban el proyecto de subir impuestos. Y dijeron, a estos no les vendemos ni hierba, no van a entrar ni a la despensa más humilde ni al restaurante de 5 estrellas. Conclusión, no se subieron los impuestos. Con este tipo de medidas, es verdad, nosotros no vamos a abolir al Estado. Yo no pretendo abolir al Estado. Yo pretendo que no nos sigan encerrando como prisioneros en nuestras propias casas y avanzando frenéticamente sobre nuestras libertades fundamentales, mientras hablamos estupideces y ponemos como modelo a Singapur, donde si mascas chicle, vas preso. Donde si te fumas un porro, te ejecutan. Donde si sos extranjero y vas a residir ahí, tengo una fuente que me envió la fotografía y el instructivo, el gobierno te pone un brazalete electrónico. A mí no me importa nada que un banco pueda establecerse con mayor facilidad en Singapur, si el resto de los ciudadanos van a ser sometidos a semejantes vejaciones. Los índices de libertad económica que formulan estas fundaciones no contemplan la libertad del hombre común, la libertad del pequeño comerciante, la libertad del cuentapropista, la libertad del comerciante callejero que tiene mucho más dignidad que un banquero de Wall Street al que salvan los gobiernos cuando se equivoca, privilegio que no tenemos ninguno de nosotros. El liberalismo es una doctrina del sentido común, que estuvo llena de hombres maravillosos, que no decían que los pobres eran pobres porque quieren y que no amaban la riqueza. Si ustedes estudian, los que nos están viendo, la historia del socialismo, van a descubrir que todos los grandes socialistas eran obscenamente ricos. Van a descubrir que el padre del socialismo inglés, Robert Owen, que era socio de un pseudo-liberal político que se llamaba Jeremy Bentham, que es el que niega los derechos naturales, el padre del utilitarismo, de esta idea de que, bueno, si ganamos más plata no importan los derechos. Robert Owen, el padre del socialismo inglés, era el mayor industrial de Inglaterra. Tenía 3.000 empleados. Sus empleados iban desde los 6 hasta los 60 años. Trabajaban en tarimas. ¿Y saben quiénes iban recogiendo a los niños que eran compulsivamente, porque no eran empleados voluntarios los niños, que hubiera sido otra cosa, que iban metiendo compulsivamente en las fábricas de Owen? Los liberales de Richard Cobden y John Bright. ¿Qué hicieron Richard Cobden y John Bright? Permíteme el ejemplo porque es interesante y cierro con esto. Richard Cobden y John Bright entendieron que los peores males de la sociedad británica de su época, la época donde el Partido Liberal justamente no hacía nada por la libertad, eran el costo de los alimentos, que básicamente se derivaba del privilegio que tenían los agricultores ingleses aristócratas frente a productos extranjeros, y el imperialismo. Y entonces se batieron en duelo con ambas cosas profundamente antiliberales, que hoy parece que la gente se olvida, que resulta que Inglaterra, Estados Unidos y todo aquel que invade y masacra países y le extrae sus recursos en nombre de la libertad son buenos, son mejores que los chinos, y no precisamente, pero bueno. En cuanto a los privilegios de los agricultores, Richard Cobden y John Bright organizaron una gira interminable, pueblo a pueblo de Inglaterra, hablándole a la gente en las plazas públicas, diciéndoles, estas leyes no están privilegiando a la nación, estas leyes están enriqueciendo a unos pocos a expensas del hambre de otros. Sacrificaron su vida prácticamente en la lucha por derogar las leyes proteccionistas del trigo y del maíz. ¿Y saben qué? Lo lograron.
lograron que la presión social, porque fue la presión social, fuerce a los políticos a derogarlas. Y al cabo de unos años, los alimentos costaban la mitad. ¿Cuánta gente sacaron de la pobreza estos dos silenciosos hombres, amigos de la humanidad? Richard Cobden se convirtió en el hombre más popular de Inglaterra, luego lo metieron en la política y unas cuantas cosas más, pero él no quería quedarse con ese logro. Y él persiguió tratar de frenar la espiral imperialista de Inglaterra, que otra vez, como cualquier imperialismo, no beneficia a la nación del imperio, beneficia a unos pocos señores que van a hacer negocios con las tierras usurpadas, y los muertos los pone el pueblo. O sea, los conscriptos que van a ir a morir en esas conquistas los pone el pueblo. Richard Cobden le dijo a los británicos de su tiempo: somos el pueblo más sanguinario que existe, no hay una nación en la faz de la tierra que no hayamos invadido. Estamos cometiendo una ignominia, una atrocidad infinita, nosotros que nos jactamos de la civilización. Y perdió su popularidad y perdió su puesto como político, pero murió en paz. Spencer hizo lo mismo, advirtiéndole a sus seguidores que el partido no era la solución, que el imperio no era la solución y que tenían que volver a la fuente original de los derechos de los ingleses que durante tantos años se resguardaron del Estado, unidos entre sí. La unidad no tiene que ser entre políticos, Diana, la unidad tiene que ser entre las personas. Tenemos que trabajar en ello, y aunque sea un camino muy largo, yo creo que da frutos, por un lado, y que en todo caso nos permitirá tener la satisfacción de haber hecho lo correcto y dejarle un legado a los demás. Porque la utopía del minarquismo y de que los políticos nos van a salvar de todo es muy parecida a la utopía de que vamos a llegar, como decía Marx, al oasis extradinerario y nadie va a tener que trabajar. Pero lamentablemente las utopías son muy costosas. La utopía socialista, porque es más idiota, implicó exterminar a todos los que se resistían a estas leyes antihumanas, que fueron millones. La utopía liberal de que los políticos nos van a sacar de los problemas que los políticos crean, lo que ha generado es que vivamos hoy con mucho menos libertad de la que vivían los liberales clásicos de hace 200 años. Tengamos cuidado, porque no estamos muy lejos del modelo chino, donde la propiedad de los medios de producción es teóricamente privada, pero la libertad del individuo no es ninguna. Hoy, las más grandes fortunas del planeta apoyan las subidas de impuestos, de regulaciones, de restricciones, encerrar a la gente y encuentran forma de ganar dinero con eso. Los grandes empresarios mayoritariamente no son nuestros amigos, lamentablemente. No lo era Owen, no lo era Engels, no lo eran el Che Guevara y Fidel Castro, que eran dos aristócratas, y no lo son ahora Bill Gates, Warren Buffett, George Soros y todos estos señores que todos los días salen escupiéndole la cara a los bobos liberales que los defienden, diciendo: hay que subir más el gasto, hay que aumentar al Estado, hay que limitar esto, restringir esto otro. ¿Por qué? Porque han construido sus fortunas en la comodidad del privilegio y vulnerando la fuerza que hace maravilloso el libre mercado, que es la competencia. Así que bueno, no sé, ese es mi modo de ver las cosas. Estoy totalmente, soy totalmente humano y falible y me puedo equivocar, pero por lo menos es mi opinión. Sin embargo, creo que muchas personas que no piensan lo mismo que yo, y ya termino, no piensen tal vez exactamente lo mismo que yo, aportan. Cualquiera que no esté buscando el beneficio personal en la política aporta. Los herederos de Alberdi, por ejemplo, haciendo memes y canciones, logran que un montón de chicos que todavía no se han dignado a leer nada, que no tienen el estímulo, entiendan a través del humor que las cosas, que el estatismo no nos cuida. En un tono mucho más moderado que el mío, pero tratando permanentemente también estas cuestiones filosóficas, el gentilhombre, con quien tendré mis diferencias, yo creo que también hace un gran trabajo. Y cuántas personas anónimas, los que intentaron antes invitarme a dar un seminario como este, por ejemplo, Yuri, Federico Godoy, de Estudiantes por la Libertad Tierra del Fuego, Diego Macana en Buenos Aires, desde una universidad, desde un negocio, desde una oficina, hablando con quien tienes al lado, en tu familia, en tu casa, y tratando de ser un poco más paciente y no esperar que un Mesías te salve de los problemas, podés hacer mucho bien y podés cambiar mucho tu vida y la del que tengas al lado,
aunque no puedas cambiar radicalmente al mundo. Ese es hoy por hoy el modelo de activismo liberal que yo defiendo. Buenísima tu explicación. Bueno, hablando así de este activismo liberal que por ahí muchos ponen que lo están haciendo desde este lugar, ¿no? Muchas veces se ha encontrado de que cuando están en este entorno hay un cierto rechazo, ¿no? Cuando se habla de liberalismo, porque, digamos, tiene una idea, las personas, digamos, y se critican, digamos, a los liberales de una mala manera, digamos. ¿Y cómo se puede, digamos, tratar de quitar esa etiqueta? Como te escucho un poco mal, te vuelvo a preguntar. Me preguntaste que cuando uno habla de liberalismo hay algunas personas que se espantan. Sí, totalmente. Y bueno, yo empiezo explicándoles que contra lo que digan algunos señores de la televisión, esos fantasmas que ellos sufren y entienden que son el neoliberalismo y tal, no tenían nada de liberales. La gestión de Cavallo, inexplicablemente defendida por algunos economistas que se supone que saben de lo que hablan, la gestión de Cavallo no solo implicó un endeudamiento atroz para sostener la convertibilidad, generó la suba impositiva más dañina tal vez de la historia argentina, que fue el IVA, el impuesto que pagan hasta los indigentes, del 18 al 21%. Terminó en su nueva gestión con De la Rúa confiscando a los ahorristas. Lo refrendó y lo empeoró Duhalde, pero ¿qué demonios tiene liberal ese contubernio entre bancos y gobierno para asaltar los ahorros de las personas? De la dictadura ni que hablar, pero, ¿sabes? Cuesta mucho tener a alguien en la Fundación Libertad y Progreso como Manuel Solanet, que fue secretario de Comercio de 2 dictaduras militares, y después explicarle a los jóvenes kirchneristas que no, que el liberalismo no es eso, no son las dictaduras militares. Y si Hayek fue a asesorar a Pinochet, fue un terrible error de Hayek, porque si no nos convertiremos en socialistas que justifican todo en el nombre de la causa. ¿Se entiende el punto? O sea, Hayek le dijo a Margaret Thatcher que le parecía una buena idea bombardear Buenos Aires para ganar la guerra de Malvinas y que sea una guerra más económica. O sea, masacrar a los civiles inocentes. Esto es un hecho. Esto está en la hemeroteca. Es una carta que le mandó oficialmente Hayek a Margaret Thatcher. O sea, yo me pregunto, ¿qué nos vamos a casar con Hayek? Me gusta mucho más la vida incómoda que tenían Paine, A ver, Hayek tiene buenas ideas. El orden espontáneo, que se la sacó Spencer. La catalaxia, muy influida por la escuela francesa. Tan perfectas, pero a ver, ¿qué me voy a poner a justificar al tipo como los guevaristas justifican al asesino, homófobo, racista, enfermo que era el Che Guevara? No, creo que el primer paso es decir, bueno, esto no es liberalismo, así que no te asustes, liberalismo es esto otro. ¿Crees que es utópico? Bueno, yo te voy a contar, en realidad utópico es creer que el Estado nos cuida a todos. ¿Cuántas conversaciones he iniciado así? Millones. ¿Se convence a todo el mundo? No. Pero créeme que hay gente que era nacionalista, conservadora, socialista, comunista, que hoy es liberal, porque alguien se sentó con la paciencia y con los principios adecuados a darle esta explicación. Para eso hay que formarse. Así es, gracias, Nicolás. Bueno, Lean, continuamos con las preguntas de tú. Sí, en cuanto a lo que es ya que nombraste a referentes, quisiera saber cuál es tu referente. No vamos estrictamente a la filosofía o a algún otro aspecto, sino algún referente que hayas tenido en cuanto a tu vida personal, que te haya introducido a estas ideas y que te haya abierto la cabeza, porque en la historia de cada uno tenemos a esa persona y quisiera que nos expliques esto por el lado más íntimo de este aspecto. Bueno, yo me empecé a interesar en el liberalismo porque era un adolescente muy poco dado a aceptar órdenes. No era una persona problemática, creo yo, para con los demás, pero no me gustaba en absoluto el sistema escolar. De hecho, cuando me dieron la famosa notebook, esa de netbook de conectar igualdad, yo no la quería y me dijeron, estás obligado a recibirla. No, yo no la quiero, y me la dieron, bueno, la prendí fuego. Hice todo lo posible para que me echen del colegio. Entonces ya de por sí dije, a ver, acá hay un problema, o sea, con todos estos locos que vienen a decirnos que los terroristas eran héroes
a los 16 años, unos 2, 3 años después de que empecé a leer algunos autores, que yo conocí a una persona increíble. Fue precisamente, yo estaba becado, junto con otro mentor, Agustín Laje, todos años mayores que yo, en una juventud de la Naumann que se llamaba Avance Liberal. Y me acuerdo que, bueno, nos llevaban, algo que suele pasar ahora también, ¿no? Nos llevaban por todo el país, de ciudad en ciudad, ahí con el dinero de los pobres contribuyentes alemanes que pagan por esto, a escuchar charlas y a sacarnos fotos. Pues básicamente es todo lo que hacíamos. Y un día me acuerdo que yo ya estaba un poco cansado. Yo te decía, ¿pero qué vamos a hacer? O sea, ¿cuándo vamos a hablar con la gente de verdad? O sea, ¿por qué nos juntamos como si fuéramos tribus? Era una época donde había más institutos liberales que liberales, ¿no? Toda esa estructura de canapés. Bueno, y en la Fundación Libertad de Rosario estaba escuchando una charla, me acuerdo, del pobre Walter Castro, buen hombre supongo dentro de todo, y de repente escucho una voz al fondo que dice: Castro, deja de venderle, vamos a decirlo finamente, ideas erróneas a los chicos, pero fue un poco más vulgar la expresión. Bueno, y conocí una fuerza en la naturaleza que se llama Juan Gar, un hombre muy, muy especial para mí realmente, extremadamente enemigo del reconocimiento público y que nunca me va a perdonar que lo llame mi mentor, pero que me enseñó un montón de cuestiones de la integridad moral. Un políglota perfecto, estudia abogacía, arquitectura, música, y vive en una pobreza franciscana al mejor estilo de Thoreau, y es un hombre que se dedicó a denunciar las hipocresías dentro de las fundaciones liberales y los círculos que se dicen liberales, razón por la cual, apoyándolo a él y a su integridad, yo terminé con la entrada prohibida, por ejemplo, en la Fundación Libertad, precisamente donde son bienvenidos y premiados los políticos del Partido Socialista de Santa Fe, por ejemplo. Pero bueno, en fin, esas ironías de la vida. Pero para mí Juan fue una gran influencia. Juan me abrió los ojos y me dijo: no, estás equivocado en esto, en aquello, yo también lo estuve, por estas razones, y yo lo que hago hasta el día de hoy básicamente es tratar modestamente y con todos los errores que uno puede cometer, de hacer eso mismo con otras personas, de decirles: yo pasé por donde vos estás y tal vez no es la mejor decisión, porque si no, haciendo lo mismo que hacemos hace un siglo, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Los únicos sistemas autoritarios que colapsaron porque la gente los hizo colapsar, que fueron los comunistas. Desde entonces, todos los otros países que supuestamente representaban a la libertad están cada día peor y se parecen curiosamente cada vez más a lo que decían combatir. Así que bueno, esa fue la persona que me marcó a mí. Un poco gruñón, pero muy virtuoso y muy generoso. Claro, incluso que nombrabas eso del aprender, del ir evolucionando, la propia búsqueda de la felicidad que lo hacemos de forma libre también nos permite equivocarnos y en el camino, como también uno mismo luego va evolucionando y va acertando con el pasar del tiempo. Y en cuanto a esto, en cuanto a esa persona que vos decís que te ha encaminado y te ha hecho la persona que eres hoy, quisiera introducirme en cuanto a los desvíos o en cuanto a aquellos referentes o aquellas jóvenes introducidos o con la esperanza de ver un mundo más libre, se han equivocado en el camino y persisten en esa equivocación. ¿Qué opinión tienes respecto a esto? Mira, todos se ponen muy susceptibles cuando se trata de dar nombres propios, porque yo no tengo ningún problema personal, por ejemplo, con Milei o con este tipo de personas. Pero definitivamente yo creo que ya uno puede ver en su pretensión del poder cómo comienzan a corromperse y a contradecirse. A ver, ¿a quién se le ocurre que uno puede defender la prohibición de las drogas, que es la principal causa de encarcelamiento por delitos sin víctimas, que es la principal negación del autogobierno, además de la realidad y de la historia, ¿no? Porque durante 3.500 años de historia documentada, el 99% del tiempo, y esto es una realidad objetiva,
las drogas fueron libres y no hubo ningún tipo de problema social, pero dejando esto de lado. Ahora defienden la prohibición de las drogas. Spert, en su plataforma de campaña del año 2019, propuso más deuda para el fondo, todas cosas irrealizables. O sea, fíjense cómo también es un juego muy utópico, no muy utópico, un discurso muy utópico para un juego muy sucio, donde se prometen cosas irrealizables, porque era obvio que no iba a poder tomar las riendas del país, y aún así, más deuda, invadir militarmente Venezuela, esos delirios, ya decir, Turó está retorciéndose en su tumba. O sea, ¿qué pasó cuando Estados Unidos invadió Irak? Sacó un dictador que había matado a 3.000 inocentes, que era Hussein, y en la invasión murieron, y estas son las cifras objetivas, 900.000. O sea, ¿cómo puede ser que incorporemos ese discurso? ¿Para qué? ¿Para agradarle a quién? Porque ni siquiera es que eso le gusta a la masa de las personas. Entonces, por otro lado, uno estudia la ruta del financiamiento de los políticos, entre comillas, liberales, y es penoso. Yo en su momento publiqué en la campaña de Spert, él agradeció los vuelos y el apoyo financiero de Fred Machado. Fred Machado es una persona que está imputada en la ruta del dinero K y en la mayor causa de narcotráfico de la historia argentina, lo cual es muy habitual, las personas cercanas al narco financiando el discurso prohibicionista, que es lo que los hace ricos, ¿no? Un negocio regulado de precios altos artificialmente. ¿Cómo vas a convencer a alguien que no es liberal de que se sume al liberalismo si haces exactamente lo mismo que los kirchneristas, los macristas y los enemigos de la libertad, antes incluso de tener un cargo público? No sé, o sea, yo realmente nunca voy a entender por qué hay personas bien intencionadas que entran, digamos, a la escala más alta de esto, con el discurso de hay que meterse en el barro. No solo no soluciona nada, sino que acentuamos el problema de que se crea que el liberalismo es un palabrerío que lo único que hace es defender a los ricos y en lo demás es igual al resto de las fuerzas políticas o de las ofertas ideológicas para la sociedad. Creo que el camino de la batalla cultural es, por otro lado, lo que tenemos que hacer, y esto es objetivo, es incentivar demanda. O sea, podemos tener 20 partidos liberales. Si no hay una demanda social de libertad, ninguno va a prosperar. Esto lo tendría que entender especialmente el que cree en los partidos. Entonces, la batalla cultural es mucho más importante que la batalla política, incluso en el paradigma de quien cree en los partidos. Porque en este momento la sociedad no demanda mayor libertad. O sea, yo todos los programas que hago, tratando lo que Borges llamaba esa colección de minucias efímeras, que es el periodismo y las noticias del día a día, trato de inyectar las ideas liberales fundamentales que se expresan perfectamente en la realidad. La concentración extraordinaria de riqueza en manos de unos tipos sin escrúpulos ocurre, no es que no ocurre, pero ocurre por el Estado. Las intervenciones estatales, lo que se ve y lo que no se ve, que dice Bastiat, empobreciendo por aquí para mejorar las condiciones de unos pocos. A ver, ¿por qué no inyectamos esas ideas? ¿Por qué no nos volcamos a todos los jóvenes de izquierda que tienen diagnósticos correctos, en muchos casos, de ciertas situaciones, pero proponen soluciones equivocadas? ¿Por qué se los trata como enemigos? Porque en la tribu de seguidores de Spert y de Milei odian, número uno, a Giacomini, a mí, por criticar a los nuevos dioses y profetas y demás. Número dos, a todos los que no sean de derecha. Y decir, pero a ver, hermano, o sea, no solo que estás defendiendo algo que no es, porque el liberalismo no es de derecha, sino que te estás echando en contra de quien tendrías que tratar de persuadir. O sea, el punto de ser abiertos es ir al medio nacionalista, ir al medio conservador, ir al medio de izquierda, ir a hablar con quien sea y exponerle nuestros principios pacíficamente, no decirle zurdo de mierda, empobrecedor, ojalá te vengan a buscar en un Falcon verde y te metan en un centro clandestino de detención, que es lo que defienden algunos ultraderechistas que se hacen llamar liberales hoy por hoy. Qué sé yo, mis críticas van por ahí. Están siendo usados por los dos espacios estatistas hegemónicos, todos los partidos liberales. Spert y Milei están siendo usados para favorecer al kirchnerismo y los unidos y demás para favorecer a Cambiemos. Eso es un hecho. Y a las pruebas me remitiré, nos vemos en unos años a ver si realmente tenemos un país con más libertades o con menos. Me encantaría equivocarme, pero me temo que vamos hacia lo segundo.
Ujú. Bien, y hablando un poco más, digamos, de manera general de los partidos, y también en Argentina tenemos demasiadas fundaciones que son liberales, ¿no? Y bueno, se están dando también, digamos, diferentes personas influyentes, se podría decir, como decías vos, por ejemplo, los herederos de Alberdi, o sea, tenemos como demasiadas, demasiadas cosas como para los gustos de las personas, ¿no? ¿Vos crees que esto como que ven un avance del liberalismo en Argentina o crees que Sí, está sí, igual? sí, sí. Yo creo que el hecho de que pueda haber alguien que dé una explicación económica a los fenómenos económicos que ocurren, sensata y que le llegan a muchas personas. Otro que pueda dar una explicación más desde la historia del pensamiento, como puede ser Gentilhombre. Otro que lo haga desde el periodismo apasionadamente como yo. Otros que lo hagan con memes, con canciones, con lo que sea, que le llega mucho a los chicos. A ver, a mí me parece a mí me parece que la pluralidad de métodos que se pueden utilizar en la batalla cultural es excelente. Hay que celebrarla. Y por otro lado, en vez de a uno le dicen purista, jugás en contra del liberalismo cuando critica a los partidos. Y sin embargo, lo que trato de hacer yo y muchas personas que piensan parecido a mí sobre estos temas es ir a todas partes donde convoquen a uno. O sea, a mí me llaman de un canal nacionalista y yo voy y le digo, a ver, señores, nosotros no estamos en contra de la nación, estamos en contra del estatismo. Nosotros no somos imperialistas, somos los fundadores del antiimperialismo desde las ideas liberales. Esto es algo imperdonable que se haya olvidado. Lo mismo con los medios de izquierda, lo mismo con quien sea que a mí me convoque. Creo que hay que abrir el abanico y que cada uno, bueno, Marx decía para cada quien según su necesidad, de cada cual según su capacidad. Esa frase es irónicamente muy liberal, le juega muy en contra Marx, porque el mercado es eso, es de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Si podemos asimilarnos más al Estado, más al mercado, como activistas liberales, como difusores, o sea, tratando de ofrecer distintas formas de llegar a la gente que las persuadan y que las seduzcan, y menos al Estado, tratando de generar una jerarquía endogámica para obtener el poder, creo que siempre optando por ese primer camino veremos mejores resultados. Perfecto, Nicolás. Bueno, para ir cerrando, nos gustaría este mensaje final, ¿no? Para todos los que están viendo este video, esto se va a quedar guardado, tú otra vez y compartirlo. Y bueno, nuevamente también Perfecto. agradecerte por toda esta charla. Les agradezco a ustedes de nuevo muchísimo por haberme invitado, por haberme escuchado. No sé si luego, dentro de unos días, podré publicar algunos fragmentos en mi canal, si no les molesta también, poniendo todas las redes de Estudiantes por la Libertad para difundirlas. Nicolás, Cuando- desde ya, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una charla bastante interesante. Hemos planteado bastantes temas y la verdad que es muy meritorio escuchar a gente tan joven como usted y que, sinceramente, desde mi punto de vista, no ha sido bloqueada o ha sido ocultada por parte de las fundaciones o por parte del propio círculos liberales de Argentina, y la verdad que queríamos brindarle esta oportunidad y también para escuchar qué es lo que tiene por decir. Nuevamente muy agradecido, cuenten conmigo siempre que lo precisen y un saludo a todos los estudiantes por la libertad que como modelo de organización descentralizada y sin ambiciones políticas partidarias creo que ha hecho mucho por la libertad. Hay que mantenerse fiel a ese esquema y tratar de no virar a otro. Les mando un gran saludo a todos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.